Hola, buenas noches, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio que dedicamos dentro de la cuidada programación de este canal a la actualidad más relevante de la Iglesia toledana en los últimos 7 días. Les invitamos a que nos acompañen en el recorrido que hemos confeccionado para esta entrega. Como siempre, hemos seleccionado las personas y los acontecimientos que más y mejor pueden retratar nuestra archidiócesis, que son los lugares habituales a través de los cuales Dios se acerca a nuestras vidas. Esperamos, como siempre, que todo sea de su agrado. Casi 400 voluntarios, procedentes de la mayoría de las parroquias donde Cáritas está vertebrada, participaron en la jornada del voluntariado que organizó Cáritas Diocesana el pasado sábado 28 de abril en Talavera de la Reina. El objetivo de esta jornada, desde que en el año 2006 se celebrara por primera vez, es reunir a todos los voluntarios en un encuentro formativo y de convivencia, un clima en el que se puedan compartir experiencias y donde se les pueda dar las gracias por su labor, su entrega y su tiempo. Voluntarios, servidores de la caridad es el lema bajo el que se ha celebrado este sábado la 12ª Jornada Diocesana del Voluntariado de Cáritas, en la que participaron más de 350 voluntarios. Una jornada que comenzó con el saludo del director de Cáritas Diocesana de Toledo, Antonio Espíldora, quien agradeció a todos los voluntarios su esfuerzo y su entrega por acompañar a los más necesitados. Como ya venimos haciendo desde hace 12 años, es la 12ª edición, pretende sobre todo reunir a los voluntarios de Cáritas Diocesana, que son la base de nuestra acción social en el territorio, la cara visible, los que están a pie de calle frente a los más necesitados, de manera que podamos compartir pues, experiencias, vivencias, el estar juntos, compartir un tiempo, de hablar, de convivir y también sobre todo de agradecer. Un momento clave durante el curso pastoral para los más de 2.000 voluntarios que forman parte de Cáritas Diocesana de Toledo. Un encuentro en el que compartir experiencias en torno al proyecto Diaconía, justo ahora que se ha cumplido un año de la Asamblea General de Cáritas en la que se aprobó un cambio de modelo en la acogida. Para ellos es como el momento de encuentro, de compartir experiencias, de convivencia. Para ellos es un momento de salir, de estar fuera del municipio y tener otra visión de otras Cáritas parroquiales. Aunque el cambio no solo llega con el proyecto Diaconía, el testimonio de muchos voluntarios confirma que el cambio en sus vidas se produce cuando conocen y se entregan como voluntarios en Cáritas. Hace 21 años que llevo de voluntaria y la verdad es que tras la pérdida de mi hijo, que falleció muy joven, pues la verdad mi vida era un caos. No me encontraba por ningún sitio y un párroco, don Gregorio, me dijo apúntate a Cáritas y desde entonces parece que la ayuda yo no sé, la fe y el ayudar a los demás pues me ha venido pues muy bien para mí, para toda mi familia. La valoración que establecieron los voluntarios sobre el proyecto Diaconía fue muy positiva, un proyecto que ha conseguido implantarse en 25 parroquias y 2 arciprestazgos. Al mediodía, la Basílica de Nuestra Señora del Prado acogía la celebración de la Santa Misa que presidió el delegado episcopal don José María Cabrero. Junto al coloquio Voluntarios Servidores de Diaconía, en el que representantes de diferentes vicarías reflexionaron sobre cómo se está implantando en sus agrupaciones locales este proyecto que se está impulsando en unas 25 Cáritas parroquiales, otro de los platos fuertes de la jornada fue la ponencia de don Felipe García Díaz Guerra, que es vicario episcopal de Talavera y responsable del área de pastoral caritativo social, que presentó el perfil y el legado de algunos testigos de la caridad en nuestra archidiócesis. Durante la celebración de esta jornada diocesana del voluntariado de Cáritas, el vicario del área de pastoral caritativo social, don Felipe García Díaz Guerra, pronunció la conferencia Testigos de la Caridad en nuestra diócesis. Al hilo del lema de este 12º encuentro de voluntarios de Cáritas, los voluntarios como servidores de la caridad, hemos visto la figura de algunos testigos de la caridad en nuestra diócesis, que es en donde tenemos que mirarnos los voluntarios de Cáritas para descubrir lo que es genuino de nuestro servicio a los más pobres, que es servir a la caridad de Jesucristo. Luego hemos repasado algunos testigos singulares. El beato cardenal
Ciriaco María Sancha, la beata Dolores Sopeña. Hemos recordado también al beato Saturnino Ortega, arcipreste de Talavera, y por último al venerable don José Rivera Ramírez, que está en proceso de beatificación y que nos deja también un testimonio más cercano en el tiempo de amor a los pobres desde el amor a Cristo. El vicario episcopal de Talavera de la Reina concluyó invitando a todos los voluntarios a convertirse en servidores de la caridad y, por lo tanto, servidores del amor de Dios. Aunque pasa cada vez más desapercibido, el 1 de mayo es la fiesta de los trabajadores y el Día de San José Obrero. La Hermandad Obrera Acción Católica, nuestra OAC, nos ayudó a preparar la jornada recordándonos que 3 días antes, el 28 de abril, se celebraba el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde hace más de 20 años, una fecha en memoria de los trabajadores fallecidos y heridos. Durante el año pasado, en España, se produjeron algo más de 500.000 de accidentes, de ellos casi 500 mortales. Durante el pasado año en España se produjeron 503.749 accidentes laborales, de ellos 618 supusieron la muerte del trabajador. En Castilla-La Mancha el número de accidentes ascendió a más de 24.000, que terminaron con la muerte de 37 trabajadores, 10 en la provincia de Toledo. Ante la celebración del Día de la Salud Laboral, desde la OAC hacen un llamamiento al compromiso de todos los cristianos por procurar que se cumplan las leyes de prevención existentes y se pongan cada vez más medios para lograr las mejores condiciones laborales. Todo lo que se hace contra el trabajo se está haciendo contra la persona que lo realiza, que es el trabajador o la trabajadora. Nos parece que es un mensaje que la Iglesia no puede renunciar. El trabajo hace que las personas, trabajo que no empleo, trabajo como cualquier actividad que realizan las personas, contribuya al bien de la sociedad, se desarrollan como personas, contribuya al mantenimiento de una familia y, por tanto, que se recuerden los derechos y los deberes que están unidos a la persona que realiza un trabajo. El magisterio de la Iglesia en el ámbito del trabajo y de los derechos de los trabajadores es amplio y es recurrente en los escritos del Papa Francisco. Desde la OAC insisten en que es necesario un compromiso de la Iglesia en el mundo del trabajo, abierto también a otros sectores de la sociedad. Estamos en el proyecto de comprometernos más, de comprometernos también a nivel social, no solamente la Iglesia solita, sino también con los sindicatos, con los movimientos sociales. Creo que estamos dando pequeños pasos y será muy importante y es necesario. El comunicado de la OAC con ocasión de este 28 de abril termina señalando que el valor de una vida humana no puede cuantificar y mucho menos ser tratado como moneda de cambio, como una variable económica más, pues tiene un valor sagrado como obra de Dios que es. El padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia desde 1980, estuvo el pasado fin de semana en Toledo, de manos del Estudio Teológico San Ildefonso y las delegaciones para el clero y para el apostolado seglar. Con el fin de aprovechar el caudal de doctrina del hombre más influyente en la espiritualidad de los últimos 30 años, se celebraron 3 encuentros que impartió el padre capuchino, y de los que se beneficiaron varios centenares de agentes de pastoral de la archidiócesis toledana. Es el gran predicador y uno de los grandes comunicadores de la espiritualidad católica durante estas últimas 4 décadas. El padre Raniero Cantalamessa lleva en la tarea de predicador de la Casa Pontificia nada menos que 39 años. Toda la expectación que generan sus intervenciones quedó plasmada en las 2 citas que atendió durante su paso por nuestra archidiócesis el pasado sábado. Un centenar de sacerdotes se reunieron por la mañana en el Salón de Actos de la Casa de Ejercicios El Buen Pastor. A petición de la Delegación para el Clero, el fraile capuchino propuso en una ponencia que no se excedió de los 45 minutos una serie de consejos para los presbíteros diocesanos.
A los que están al frente de las comunidades cristianas es a los que les toca promover la edificación de la ciudad de Dios en el momento presente. Es el Espíritu Santo el secreto de su fuerza. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés. Esta mañana yo decía que en el mundo de hoy el problema número uno es el problema energético. Encontrar fuentes de energía. Lo mismo pasa en el campo espiritual. Es el problema energético, donde sabemos qué hacer. Los deberes los conocemos muy bien, pero ¿dónde encontrar la fuerza para hacerlo? Esto es lo que Jesús dijo: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Siempre tenemos que regresar ahí. Por la tarde, el fraile capuchino había sido invitado por la Delegación de Apostolado Seglar a impartir un retiro de Pascua para todos los laicos y movimientos laicales de nuestra archidiócesis. Ante una nutrida asamblea que se dio cita en la iglesia de San Julián para la meditación y la posterior misa, el fraile capuchino compartió algunas pistas sobre el anuncio y el testimonio seglar en la actualidad a la luz de la vida de los primeros cristianos. Pienso que ya los que acuden a este encuentro ya lo han hecho, pero siempre se tiene que hacerlo de nuevo. Es lo que Papa Francisco llama el encuentro personal con Jesús resucitado. Porque es esto que cambia a los cristianos de nominales a reales, comprometidos, dispuestos a evangelizar y a servir a la Iglesia. Y este encuentro personal está propiciado por, sí, por supuesto, los sacramentos, pero también encuentros como estos, cuando la palabra de Dios toca a la puerta del corazón. A estos dos encuentros habría que añadir el que había tenido la tarde antes para dedicar una meditación a los seminaristas eclesiásticos de nuestro seminario diocesano. Una apretada agenda en la que el padre capuchino, de 84 años de edad, se desenvolvió con enorme energía. De las muchas instituciones que pasan por este espacio, a los que solemos convocar semana tras semana, hay algunos que tienen sus actividades repartidas a lo largo del año. Y hay otras que, aunque tienen actividades puntualmente a lo largo de todos los meses del curso pastoral, destacan especialmente en algún momento por una actividad que es muy señera en nuestro calendario. Lo que le pasa a la Hospitalidad de Lourdes, que aunque tiene vida más allá de la peregrinación diocesana, la peregrinación a Lourdes, sí que es verdad que todos los años por estas fechas, en llegando su peregrinación anual de enfermos al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, parece que es una buena ocasión para que nos recuerden quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen, sobre todo este año que celebran su 44ª peregrinación. Tenemos esta noche el lujo de contar con un gran elenco de hospitalarios. En primer lugar, don Jesús Robles. Don Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Conciliario de la Hospitalidad, sí, desde hace un par de años. 2 años, es la segunda peregrinación. Pero peregrinando a Lourdes desde ni se sabe. 21 a 22 años. 22 años. Tenemos también esta noche con nosotros a Alicia Gómez. Alicia, buenas noches. Buenas noches. De profesión enfermera, sí. ¿Hospitalaria desde hace cuánto tiempo? Pues hace 14 años. 14 años peregrinando. Y finalmente tenemos con nosotros a Luis Pasero. Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Hospitalario desde hace cuánto tiempo, Luis? Desde hace 24 años. Este año ahora, si Dios quiere. ¿Eres el más veterano de los tres? Posiblemente. Posiblemente. A ver, Luis, cuéntanos, haznos una pequeña presentación institucional. ¿Qué es la Hospitalidad de Lourdes? Bueno, la Hospitalidad de Lourdes es un movimiento de iglesia que depende del Arzobispado de Toledo, el cual estamos integrados en la Hospitalidad Francesa de Notre Dame. Está compuesta mayoritariamente por laicos, aunque también tenemos personal de vida consagrada, tanto sacerdotes como religiosas. La principal exigencia es vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio tratando de llevar y extender el mensaje de Lourdes, el mensaje de la Virgen que le dio a Santa Bernardita. No solo tenemos el tema de la peregrinación durante el año, también tenemos reuniones propias nuestras, formativas, de dirección un poco espiritual, por medio de sacerdotes, por medio de voluntarios. Y nuestra misión principal es peregrinar, tanto con peregrinos
enfermos principalmente y hospitalarios voluntarios, pues que abarcan desde médicos, enfermeras, farmacia, camilleros. ¿Desde cuándo existe la hospitalidad? ¿Fundación? La hospitalidad se fundó en 1975 y realmente lleva peregrinando desde el 1976. Los padres fundadores fueron don Francisco Merchán y Sor Petra Ortega, que bueno, pues gracias a su empeño, con que ya han fallecido, pero siguen muy presentes en la hospitalidad y su espíritu de dedicación, vocación y trabajo, yo creo que nos han empapado a todos y es un lema para nosotros, aunque no estén. Los que no están familiarizados ni con la peregrinación ni con la hospitalidad, a veces se preguntan eso, ¿qué fue primero? ¿La peregrinación y para ello se crea la hospitalidad o es primero la hospitalidad como institución y luego una actividad de la hospitalidad es peregrinar a Lourdes? Se crea como institución en el año 75, como comenté antes, y empieza con su misión principal, que es peregrinar con el famoso tren de la Esperanza, que a la gente le sonará de hace años. Actualmente vamos en autobuses, pero bueno. Entonces, la misión principal es peregrinar al santuario de Lourdes con enfermos, con voluntarios para atender durante las 24 horas del día a este enfermo. Luego se adjuntan o se adhieren peregrinos, que también van acompañados por voluntarios y por hospitalarios. Tienen su equipo médico, tienen su equipo de sacerdotes que les atienden. O sea, es un viaje espiritual. A Lourdes no se va a hacer turismo. Don Jesús, padres fundadores, ya ha mencionado a don Francisco Merchán y a Sor Petra. Y a Sor Petra. Háblanos de ellos, sobre todo los más jóvenes, porque los que ya vamos cumpliendo años recordamos por lo menos a don Francisco, a don Paco Merchán, pero cuéntanos quiénes eran don Francisco Merchán y Sor Petra. Bueno, don Francisco es natural de Mora y curiosamente estuvo solamente 2 años de capellán de las Agustinas de Calzada de Oropesa, luego pasó de vicario parroquial a Oropesa y a los 2 años siguientes, en el 65, ya estaba de capellán en el Hospital Virgen de la Salud. Es decir, él comenzó el Hospital Virgen de la Salud. Sor Petra era una de las hijas de la caridad que estaban en la comunidad, que han estado hasta no hace tanto tiempo. Y lo más importante de don Paco Merchán es que estuvo más de 30 años como capellán. Y él fue el fundador entonces de la hospitalidad en Toledo. Era un hombre que se dedicaba especialmente al tema de los enfermos, claro. Era el responsable de la pastoral de la salud en la diócesis y de hecho tenía un programa que creo que se llamaba Compromiso Fraterno, no, Comunicación Fraterna, donde ha estado 30 años en Radio Toledo con esto. Y le dieron el premio Bravo, que es un premio que da la Conferencia Episcopal Española. Entonces, es un hombre que con su sencillez, con su humildad, con su generosidad, con su disponibilidad, era toda una institución en la hospitalidad de Lourdes y en el hospital. De hecho, todavía todo el mundo le recuerda, las enfermeras, los médicos ya más mayores, cómo él dormía muy poco, se dedicaba a tomarse sus cafés, su leche, lo que fuera con la gente. Cuando se moría alguien siempre estaba ahí disponible, estaba dedicado plenamente al hospital. Y Sor Petra, como era una de las hijas de la caridad que fundó con él la hospitalidad, también fue una mujer que se dedicó muchísimo al tema de la hospitalidad. Y por eso toda la gente les recuerda, porque ellos además se dedicaban tanto que recuerdan que tenían su carácter y hacían ver a la gente, está mal puesto ese cuello, porque hay que ponérselo bien, porque, o sea, es decir, eran gente que se tomaban muy en serio todos los detalles para que funcionara bien la hospitalidad. Era tan grande su figura que parecía que era el único capellán hospitalario que había. Yo me imagino que como seminarista, como lo veía desde abajo, habría más capellanes, pero parecía que era don Francisco allí el que tripulaba todo. Y de hecho muchos sacerdotes iban, como ahora van los seminaristas al hospital, y recuerdan con qué cariño, con qué amor trataba a esos seminaristas, que muchos de ellos van ahora como sacerdotes a la peregrinación. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo ha evolucionado la peregrinación hasta donde tú sabes, ¿no? También como seminarista te acercaste a la pastoral hospitalaria, eres peregrino desde hace 20 años. ¿Has ido viendo cómo esto ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando en líneas generales? ¿Cómo puedes decir que ha evolucionado? Sí, ya sabéis que desde el año 2000 ya se va en autobús, no se va en tren. Entonces la gente ha notado ese cambio, ¿no?, de ir en el tren, que mucha gente le llama la atención porque dicen que era
mucho más cordial porque iban de un vagón a otro y entonces había mucho más trato, ¿no? Sin embargo, ahora se ve como en Lourdes luego el trato es muy personal con la gente. Y entonces, bueno, ahí hay un itinerario espiritual que es importante, que yo creo que se sepa, y es el siguiente. La peregrinación no solamente es esos 5 días que vamos allí. Por ejemplo, antes iba un día más porque lo decían allí en Lourdes y entonces estamos más tranquilos. Ahora, sin embargo, han pensado que estemos haciendo todos los actos juntos. Entonces, ¿esos actos en qué han cambiado? Por ejemplo, nos damos cuenta de que es muy importante los sacramentos. Entonces, siempre hay un acto penitencial. Vamos 20 sacerdotes aproximadamente con el obispo y entonces van 750, 800 personas, tenemos un acto penitencial el primer día. Están todos los días, están las misas, donde vamos todos a todos los actos. Y después este año, por ejemplo, como novedad vamos a tener la unción de enfermos. Qué bien. En una misa vamos a tener esa unción de enfermos para aquellos enfermos que realmente quieran y lo necesiten. Y después, pues también se van haciendo actividades con jóvenes, actividades con niños, que van cambiando todo eso que tú me comentas de antes a ahora. Sí, sí. Es un poco por ahí. No sé qué recuerdos tienes tú. ¿Siempre habéis sido acompañados del obispo o ha sido una cosa un poco más reciente? El obispo siempre nos ha acompañado, o sea, todo el mundo recuerda a don Marcelo, que iba siempre, a don Rafael Palmero, que también iba siempre. O sea, que esto es antiguo, ¿no? Exactamente. Y lo demás, todos los obispos habitualmente siempre van. De hecho, tenemos que dar gracias aquí públicamente porque se toma mucho interés. Sí. Además, la gente los ve cercanísimos, saludan a todos los enfermos, a todos los peregrinos, no tienen tiempo para estar con ellos, no están diciendo, bueno, es que tengo que hacer tal cosa. No, no. Lo primero es atender a las personas. Además, una cosa muy curiosa, y es que ellos no se hospedan en hoteles habitualmente, ellos se hospedan en el hospital con los enfermos, para ese trato personal. Tenía yo la impresión que era de la historia reciente y sin embargo esto es desde la antigüedad. Lo que sí que es reciente es la aprobación de estatutos. En la página web, que luego al final hablaremos de ella, porque me imagino que será cauce para escribirse, veo que los estatutos son del año 2006, que son del otro día, como quien dice, ¿no? Sí, ahora hay un tema importante y es que quieren que un poco los estatutos están aprobados desde la Conferencia Episcopal y quieren que desde la Conferencia Episcopal han puesto unos estatutos base para que todas las peregrinaciones de España tengamos un poco lo mismo y estén fundamentados en lo que la Conferencia Episcopal nos dice. Pero eso es de este año. Permitidme un apunte. Los estatutos están desde 1975. En el 2006 lo que es una renovación. Una renovación. Entonces los que tenéis publicados, claro, son los últimos, pero no los primeros. No los primeros. Hubo unos anteriores, sí. Muy bien, Alicia, pues después de hablar de historia antigua con don Jesús, cuéntanos, danos razones, ¿por qué peregrinar a Lourdes? Pues yo desde mi punto de vista, al principio tú empiezas a ir a Lourdes, pues alguien te habla, te dice, vente, esto es muy bonito, se va a acompañar a los enfermos. Yo creo que al principio se tiene el de ayudar, voy a estar con enfermos, pero Lourdes, cuando estás allí te das cuenta que es mucho más. Es una vivencia personal, testimonios, se llora, se convive, se ríe, se baila, todo para el enfermo y con el enfermo, y se va el enfermo desde que te levantas hasta que te acuestas, estás con los enfermos y caminas a todos sitios con ellos y porque son el principal. ¿Tu experiencia personal fue la de primero ir simplemente como peregrina y ahora como hospitalaria? No, yo fui desde un principio como hospitalaria porque soy enfermera. Y entonces entré ya como hospitalaria. Como hospitalaria. ¿Seguís manteniendo el uniforme de enfermeras de la Primera Guerra Mundial? ¿O sí. ¿Seguís manteniendo? ¿O es solamente uniforme para la procesión del Corpus? No. Nosotros desde que montamos en el autobús para ir a Lourdes hasta que volvemos en el autobús vamos uniformadas. Siempre a todas partes. Solo cuando entramos ya a nuestras habitaciones por las noches nos quitamos el uniforme. El uniforme tiene que estar las 24 horas del día. Sí, desde que salimos para todo, comemos, estamos todo el día con los enfermos, vamos a los actos, siempre con nuestro uniforme y además con nuestro uniforme bien puesto, como quería Sor Petra, y Sor Petra siempre nos decía. Ya nos hacía referencia a don Jesús, a ese sentido estricto que
caracteriza más Sor Petra. Es un poco... No está nadie ahí como Sor Petra, venga ese cuello, venga ese delantal bien planchadito, venga no sé qué, porque tenemos mucha más prisa, no tenemos tiempo material como cuando íbamos ¿Todas las hospitalidades antes siguen adoptando esa uniformidad todo el o mundo es una lleva, cosa toledana? No, todo el mundo lleva su uniforme. Además, Uno más, no sé, más perfecto, otro menos perfecto, pero todo el mundo lleva su uniformidad. Ahora que hablamos de enfermos y de hospitalarios, ¿esta peregrinación es solo para enfermos, solo para hospitalarios? No. Cualquiera puede ir como peregrino, como enfermo, como hospitalario. Como hospitalario tienes que tener unos requisitos, o haber ido primero como peregrino, o tener un aval de un sacerdote y 2 hospitalarios que avalen un poco que tú puedes ir, o bueno, si eres médico, enfermera, un poco que más cauce. O sea, que si eres de la rama hospitalaria, tienes más puntos, sí. Necesitas entras más directamente. El aval de un sacerdote, de un y presbítero. 2 hospitalarios que hayan estado 5 años como hospitalarios. Pero la peregrinación es para más gente que para hospitalarios y enfermos. Claro. Como peregrino puede ir todo el mundo que quiera unirse a la peregrinación diocesana. En lo que abundamos, que nos decía antes don Jesús, es que no es un mero viaje de placer. No. De hecho, yo puedo contar que luego, en los años que he faltado a Lourdes, que yo he estado sin ir, he viajado con mi familia y mi marido me decía, pero tú has venido a Lourdes o vienes o me engañas si te has ido a otro lado, porque yo de Lourdes no conozco nada, fuera del hospital, donde comemos el hotel, la gruta, el Vía Crucis y poco más. En cualquier caso, todos los que viajan con vosotros, luego cuando hablemos de cómo inscribirse y dónde inscribirse y cómo hacerlo, todos los que viajan con vosotros, el requisito es que participen de vuestro mismo ritmo de vida. Claro, todos los peregrinos, es lo los que evita enfermos, que sea un mero viaje de placer. No, los peregrinos van a todos los actos y luego tienen sus propias, visitan museos, alguna excursión, pero a los actos van como uno más y participan en los actos como igual que los enfermos, igual que los hospitalarios participan. Pero todavía el porcentaje de gente que viaja son sobre todo enfermos, ¿no? O sea, ¿o cuál es la...? Bueno, este año tenemos plaza para 125 enfermos. El año pasado fuimos 240 hospitalarios, 20 sacerdotes y unos 500 peregrinos. Los peregrinos suelen ser, muchos de ellos, familiares de enfermos. Sí, claro, que acompañan a los enfermos. Al final la familia viaja en calidad de peregrinos. Y la proporción es más o menos 2 hospitalarios por cada enfermo, por lo que veo, 1 y pico, casi 2, por ahí. Pueden ir todos los que quieran, admitimos hasta 3 por enfermo, 4 los que hagan falta. Muy bien. Luis, para los que pensaban como yo, que esto era una cosa un poco toledana, todo esto de los uniformes y todo lo demás, ¿dónde se funda la hospitalidad? Bueno, la hospitalidad se funda principalmente en Francia. En el año 1858, si no me falla la memoria, se constituye la hospitalidad Notre-Dame de Lourdes. Después el movimiento llega a España a través de Barcelona en 1910. Bueno, y nosotros como Toledo formamos la hospitalidad en 1975. Retornando un poco el tema del uniforme, que yo sé que hay muchas puntillas por ahí. El uniforme para nosotros es muy serio, pero es muy sencillo, porque es la imagen que el enfermo recibe de nosotros. Vamos a ubicarnos en Lourdes en un acto cotidiano de 10.000 personas. Yo soy enfermo. Si estoy en mi carrito y me siento mal, él con un vistazo con nuestras identificaciones, enseguida sabe quién somos, porque llevamos nuestra bandera de España, nuestra ficha y nuestro nombre. Entonces, por eso el uniforme es tan estricto, como bien decía mi compañera Alicia, aunque sea, bueno, pues no es un diseño de mucha vanguardia, ¿qué vamos a hacer? Pero también me gustaría puntualizar que yo empecé yendo en vaqueros y con unas trinchas, iba a decir malditas, pero me parece un poco fuerte la palabra, pero horrorosas, que estorbaban muchísimo para trabajar. Hoy en día yo creo que nuestro uniforme es muy digno, este año lo renovamos, estrenamos chaqueta a los camilleros. Qué bien.
para darle, bueno, pues otra funcionalidad. Y el tema, pues se queda un poco ahí. Sí, el uniforme es necesario, nos guste o no nos guste. Estamos olvidando un tema muy importante, y es la hospitalidad de Córdoba. Córdoba también peregrina con nosotros. Ellos utilizan otro tipo de uniforme, bueno, más cómodo, tal, pero en el fondo lo que se va buscando también es un poco funcionalidad. Luego igual nos da tiempo a hablar de que igual que Madrid fue la que inició a Toledo, tal y como nos comentaba Francis el año pasado por estas fechas, que vosotros sois los que estáis iniciando a Córdoba, y ya hablamos a ver de qué tal va esa iniciación. Pero Luis, ¿qué significa para ti ser hospitalario? ¿Qué ha significado para ti? Bueno, yo probé el tema, pues como bien decía Alicia, había oído hablar de ello, había oído hablar a don Francisco, pues tuve la suerte de conocerle, ¿no? Y entonces siempre era muy reticente a la hora de ir, porque ves el drama de Lourdes. Pero claro, cuando estás allí y te empapas del movimiento de Lourdes, del enfermo, de esas caras, de esas sonrisas que nadie sabe explicar, como un enfermo puede tener esa sonrisa tan pura, tan de agradecimiento, porque el engaño de la gente es que piensa que vamos a hacer. Un hospitalario no va a hacer. Un hospitalario lo que hacemos es empaparnos de ese agradecimiento del enfermo, empaparnos del espíritu del mensaje de Lourdes. ¿Por qué voy yo a Lourdes? Pues mira, porque en mi ideal de vida, Lourdes me facilita vivir el Evangelio con una facilidad tremenda. Jesús nos decía, aquello que hagáis a mis hermanos pequeños me lo estáis haciendo a mí. Allí en Lourdes se vive, se come, se respira Evangelio. A ti en concreto, que te has rozado con el dolor de tanta gente y que os rozáis con la enfermedad y con situaciones pues que merecen muchísimo respeto. Tú ahora que acabas estás superando un cáncer. Sí, yo... Y llevas un par de años en ello. Sí. ¿Te ha ayudado en la condición de hospitalario rozarte con el dolor? Totalmente. Vamos a ver. En mi ideal de vida, el encontrarme, el vivir la hospitalidad, yo reconozco que soy un enamorado de la hospitalidad. Cuando a mí se me diagnostica un cáncer ilocalizable hace el día 9 de marzo, hizo 2 años, pues bueno, me sometí a una cirugía muy extrema. Lo que tengo en el cuello no es un tatuaje, son huellas de mi lucha. Bueno, de mi lucha es muy pretencioso, de nuestra lucha, porque yo en la hospitalidad lo que he encontrado ha sido una familia, o más que mi familia. Compañeros que están pendientes, sacerdotes que te ayudan, gente que está pendiente de ti. Esto me ha ayudado a entender también la filosofía del enfermo en Lourdes. Porque claro, yo soy enfermo, pero voy como hospitalario. O sea, tengo mis límites, tengo mis secuelas, pero lo puedes vivir de 1000 maneras. Si no puedes tirar un carro, pues acompañas a un enfermo por los jardines y hablas de él. Porque sí te puedo garantizar que hacer oración en Lourdes es lo más fácil del mundo. Ese testimonio es el de mucha gente, el que han sentido una especie de clima oracional como en ninguna parte lo habían vivido. Vamos, don Jesús, a hablar del itinerario espiritual, del lema que habéis elegido para este año, el itinerario. Ya nos avanzabas antes lo de el papel que va a tener el sacramento de la unción. ¿Qué habéis elegido este año como itinerario? Es en Lourdes, los de hospitalidad, los que ponen siempre un lema, ¿no? Entonces este año es haced lo que los diga. El lema le ponen dependiendo, por ejemplo, hay veces que es el año de la misericordia o un año jubilar concreto en toda la iglesia, y entonces en Lourdes se retoma a través de ese tema. Este año han elegido este tema, ya sabéis, del Evangelio de San Juan, de la Virgen María, que nos hace ponernos en manos de Jesucristo, ¿no? Hay 3 cosas que nos insisten en ese lema, y es una, la de acompañar, ¿no? Que es ponerse en camino juntos, lo que estamos hablando. Otra es compartir lo que recibimos continuamente, y la otra es comprometerse, ¿no? Con todo lo que tenemos y lo que somos. Y este año se insiste sobre todo en un tema, y es en el sínodo sobre los jóvenes, porque se está dando mucha importancia a que hay que renovarse, como se decía antes, y por lo tanto el tema de los jóvenes, con el sínodo de octubre de los obispos en Roma, pues en Lourdes se nos está insistiendo mucho. Por eso se insiste en 3 cosas: una, la memoria, ¿no?, de las gracias recibidas; otra, la valentía, ¿no?, para comprometerse los jóvenes; y la otra, la confianza para mirar al futuro. Y aquí
se fija sobre todo en Santa Bernadette, que fue una chica joven, y la importancia que tiene para los jóvenes. Y también tengo que insistir en lo siguiente. Decíamos antes que ese itinerario se va a hacer allí expresamente esos días, pero la hospitalidad, durante el año tenemos otras actividades que nos ayudan, cogiendo este lema. Entonces, en Navidad hacemos una convivencia, entonces la hicimos unos 100 y pico, 140 personas, y ahí incluso nos reunimos para comer, nos reunimos para tener la misa, y siempre tenemos una formación para los hospitalarios con una charla. Después está Lourdes, que esa fecha de Lourdes, donde nos reunimos en el seminario. Sí, hombre, son muy célebres. Y también se hizo una charla, una formación, y después la misa, y pues tenemos una procesión con el Santísimo. Esa cita del seminario es también más antigua que... Claro, exactamente. Y después hemos tenido una que el año pasado se hizo en Talavera, este año se ha hecho esa jornada en La Sagra, en Illescas, donde fuimos muy bien recibidos, y tuvimos esa convivencia y también hubo esa formación. Y ahora, el próximo día 22, el próximo domingo, se va a hacer esa formación, pero por equipos. Equipo de mujeres, equipo de hombres, equipo de azafatas, material, médicos, etc. Y se va a hacer cada uno por su cuenta, con un sacerdote que va a dar una charla y la misa, y después se va a compartir y se va a convivir. Entonces es muy importante que se sepa esa formación durante todo el año. Y después hay dos jornadas muy importantes que son para los conciliarios y para los presidentes en Lourdes, del 9 al 12 aproximadamente de Lourdes, donde son unas jornadas para todas las hospitalidades de todo el mundo, ¿no? Que van. También participáis de Toledo. Exactamente, vamos allí. Y después tenemos un congreso nacional, este año se ha celebrado en Logroño, el año que viene en Zaragoza, donde también vamos el conciliario y el presidente, y donde ya se van tratando todos estos temas del futuro, y donde se nos informa de todo lo que se está haciendo en Lourdes y por dónde va el tema de Lourdes este año. Esto tiene muchísima vida, mucho más allá de lo que es la peregrinación. Parece que estos son 5 días al año, sin embargo... Luego además tomáis parte en casi todas las citas de pastoral sanitaria y hospitalaria, las citas propias que a veces nos presenta aquí don Rafael Torregrosa. Exactamente, la verdad es que en ese sentido don Rafael Torregrosa se preocupa muchísimo, porque además nosotros dependemos de la pastoral de la salud. Claro, vosotros sois como... Exactamente, entonces es muy importante estar unidos, y yo desde aquí también avanzo que todo lo que se hace en la pastoral de la salud, el PROSAD, lo de la bioética, etcétera, que pues también formamos parte, y yo animo a que la gente vaya a esas formaciones que son fundamentales. Los itinerarios me da la impresión que todos los años son eminentemente marianos, porque es un santuario mariano y tienen que ver con la Madre de Dios siempre. ¿Siempre tienen el mismo ritmo las peregrinaciones de 3 días, 2? Sí, habitualmente es así, como dije antes. Lo que pasa que hay veces que, bueno, por ejemplo, este año el Vía Crucis de enfermos, que se hace siempre dentro de una de las basílicas de Santa Bernardita, pues este año lo vamos a hacer fuera, por ejemplo, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, la fiesta que se hace, pues se dice, con los enfermos se buscan formas nuevas. Lo que he dicho antes de que este año, por primera vez, se va a hacer lo de la unción de enfermos. Otras hospitalidades lo tienen habitualmente, pero nosotros vemos que es necesario ir cambiando. Entonces, o sea, que no es tan rígido el asunto. No es tan rígido. Más allá del rosario de las antorchas y de todas estas cosas que son puntuales, todo lo demás... Los Vía Crucis, Vía Crucis de enfermos, Vía Crucis de hospitalarios, Vía Crucis de peregrinos. Y luego otro acto que se hace muy importante, que no siempre se hacía y ahora se está haciendo, es una hora santa, que sobre todo es para hospitalarios. Muy bien. Alicia, muy brevemente, esta pregunta era más bien para Luis, Luis, ¿qué tal el asesoramiento a la diócesis de Córdoba? El año pasado Francis, por estas fechas, nos decía que se estaba iniciando como una especie de proceso de tutela o de acompañamiento, de iniciación. ¿Cómo va eso? ¿Seguís este año también peregrinando con los de Córdoba? Continuamos porque ellos lo quieren. Lógicamente, empezamos el año pasado, les ha gustado la experiencia, vuelven a repetir. Y durará, bueno, pues hasta que ellos quieran, 3, 4 años, lo que ellos necesiten realmente, pues para dar el paso de decir, son como nuestros niños, como nuestros niños grandes, los vamos moldeando pues a imágenes y semejanza de Jesús. Y el proceso durará hasta que ellos crean que que ellos crean conveniente de decir, bueno, ya nos podemos instituir como Hospitalidad de Córdoba,
Pero vamos, el hermanamiento es genial, o sea, no lo pasamos pipa, tanto ellos como nosotros. O sea, compartimos enfermos. Ellos aportan sus enfermos y nosotros aportamos los nuestros. Pero vamos, luego trabajamos todos en común, ¿eh? No hay una segmentación de enfermos de unos o de otros. También recuerdo escuchar el año pasado como una especie de proceso o una especie de campaña de captación de nuevos hospitalarios entre la gente joven. ¿Seguís en ello? ¿Seguís deseando...? Realmente nosotros lo que llevamos desde el año pasado es potenciando mucho el grupo de jóvenes, el grupo de niños, y ahora estamos en una jornada de presentación de la peregrinación por las parroquias de la diócesis, donde enfatizamos mucho el tema de los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque nos hacemos mayores, es lógico. Entonces necesitamos un relevo generacional. El requisito para ir en el equipo de jóvenes es de lo más sencillo, es solicitarlo. No hace falta tener ningún tipo de tutela, ninguna recomendación. Hay un equipo de compañeras que se encargan de ellos y a los 18 años pasan ya como camilleros hospitalarios. De hecho, este año habrá el primer azafato del Hospital de Lourdes. Hasta ahora eran solo mujeres, este año habrá un hombre. Qué bien, qué bien. Alicia, por ir acabando, ¿cómo se apunta uno a esto? ¿Qué tan buena pinta tiene? Pues hay varios procesos. La fecha de inscripción empieza el día 2 de mayo y acaba el 30 de mayo. Los peregrinos pueden ir a través de la agencia de viajes, que es el, ¿cómo se dice? De Barceló. Sí, Viajes Barceló creo que es. Sí, Viajes Barceló. Y luego los hospitalarios tienen un plazo de inscripción, el mismo plazo de inscripción, los martes, miércoles y jueves, en la sede de la Hospitalidad, que es aquí en Toledo, Ronda de Buenavista 31, el portal 2 Bajo, si no me equivoco. Lo estoy leyendo porque si no a lo mejor lo digo mal. De 11 a 1:30 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Y luego en Talavera, en la parroquia San Alonso de Orozco, de 6:30 a 8 de la tarde. También hay un teléfono, es el teléfono de la Hospitalidad, que se puede preguntar lo que queráis. 925 25 03 56. Un correo electrónico, consejo@hospitalidaddetoledo.com. Y luego a través de la web también te puedes inscribir, porque también tiene para los enfermos, para los hospitalarios, donde rellenar. Viene Peregrinación 2018, clicas y te sale un pequeño menú y ahí viene todo. La ficha de inscripción. Me imagino que llegarán inscripciones a las parroquias también. O sea sí, hemos hecho... A lo largo de mayo en sus parroquias de referencia, pues en la sacristía se encontrarán tríptico. Sí, está el tríptico, los carteles que hemos que también encontrarán, así es que si no los ven en los pórticos de las parroquias se acercan a la sacristía y preguntan a los párrocos a ver qué hay de esto. Y bueno, pues que utilicen los medios habituales, el teléfono de la sede, el correo, la página web, y bueno, pues que vayan ahorrando 270 €, ¿verdad? Que es lo que cuesta la inscripción. Bueno, para los peregrinos ya depende del hotel y todo eso un poco. Claro, sí, luego dependiendo van dependiendo los precios, el tipo de habitación, dependiendo de todas las cosas, pero vamos, que vayan ahorrando. Permitidme un apunte y disculpa, Alicia. Vamos a ver. El fin de la hospitalidad no es el dinero. Si hay un enfermo que quiere ir a peregrinar con nosotros, buscamos la fórmula para que este enfermo vaya. O sea, el dinero es lo de menos. Sí. Pues dejamos ahí la invitación también a que la gente que pase por algún tipo de dificultad, quisiera participar y pasara por algún tipo de dificultad, se ponga en contacto con vosotros y lo cuente con franqueza y vosotros hacéis por solventar todo lo... Pues nada más, muchísimas gracias, don Jesús, como siempre. Muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Y enhorabuena por todos estos esfuerzos, al servicio de los enfermos, al servicio de la pastoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. En la audiencia general del pasado miércoles, el Papa Francisco abundó en sus catequesis sobre el sacramento del bautismo para reflexionar sobre los ritos que se realizan junto a la fuente bautismal, que son la bendición del agua y la renuncia al pecado y la profesión de fe. La intención de este ciclo catequético es que los cristianos hagamos memoria agradecida de nuestro bautismo,
y que renovemos con convicción el compromiso que sellaron nuestros padres y padrinos, de modo que vivamos inmersos en el amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre los ritos del sacramento del bautismo que se realizan junto a la fuente bautismal, que son la bendición del agua y la renuncia al pecado y la profesión de fe. El agua es un elemento que se caracteriza por su capacidad de vivificar y purificar. Este simbolismo natural aparece en varios pasajes de la palabra de Dios que son recordados al bendecir el agua que se usará para el bautismo, a la vez que se invoca sobre ella la fuerza del Espíritu Santo, para que todos los que reciban el bautismo sean sepultados con Cristo en su muerte y con Él renazcan a una vida inmortal. Una vez que ha sido bendecida el agua, es necesario disponer el corazón para acceder al bautismo. Por eso se realiza la renuncia a Satanás y la profesión de fe. Estos son dos hechos que están estrechamente unidos, pues no se puede seguir a Cristo con condiciones, sino que hay que despojarse de todo lo malo para empezar la vida nueva de Cristo. La respuesta a las renuncias y a la profesión de fe se realiza en primera persona del singular. Esto indica que es una elección personal y responsable, que debe ser traducida en gestos concretos de confianza en Dios y que no se reduce solo al momento del bautismo, sino que deberá acompañar todo el crecimiento y maduración de la vida cristiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los invito a que hagan memoria agradecida de su bautismo y a que renueven con alegría y convencimiento el compromiso que sellaron aquel día, de modo que vivan siempre inmersos en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias. No es la primera vez que nuestro prelado, con ocasión de la llegada del mes de mayo y la celebración de las primeras comuniones, quiere dirigirse a todos los niños y niñas que se preparan para recibir a Cristo. A las puertas de un momento tan importante de su iniciación cristiana, don Braulio les recuerda que lo primero es preparar el corazón y rezar en estos días un poco más. Y además es necesario adquirir el compromiso de cuidar la amistad con el Señor todo lo posible. No dejen de leerlo en el Semanario de Información Religiosa Padre Nuestro. Otra carta a niños es el título del escrito semanal del señor arzobispo de Toledo en el semanario Padre Nuestro. No es la primera vez que don Braulio se dirige en sus reflexiones a los más pequeños. Con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera que promueve Obras Misionales Pontificias, también lo hacía, provocándoles y animándoles a ser misioneros. Esta vez, con motivo de la primera comunión, se dirige de nuevo a ellos, a los niños que se han preparado para recibir a Jesús en la Eucaristía. Comienza su texto aconsejándoles intensificar más sus oraciones en estos días previos a recibir a Jesús, pero también hacer silencio para poder dialogar con Él. El prelado toledano invita a los más pequeños que van a recibir la primera comunión a que le escriban una carta, contándole las cosas que más le han gustado en este tiempo de preparación en catequesis, en el colegio, en casa o en la parroquia. A su vez se compromete a leerla y a pedir por ellos y por sus familias. El señor arzobispo de Toledo señala que cuando se conoce y ama a Jesús, inmediatamente uno empieza a pensar más en los demás. Les advierte que la amistad con Jesús hay que cuidarla, primero asistiendo los domingos a misa, confesando y recibiendo con frecuencia a Jesús en la Eucaristía y, en segundo lugar, rezando para que cada vez haya más sacerdotes y religiosos. Por último, les aconseja no descuidar a la familia y concluye deseándoles un feliz día y reconociendo que son más importantes las comuniones venideras.
Esta semana se cumplía el 25 aniversario de la consagración y dedicación del Templo de Santa Teresa de Jesús, uno de los edificios más señeros que acoge a una de las comunidades más célebres de la ciudad de Toledo. La parroquia celebró el miércoles pasado el acontecimiento con una Eucaristía presidida por el señor arzobispo y con el señor obispo auxiliar, con la que quiso dar gracias por el templo en cuanto tal, pero sobre todo por todo lo bueno que en estos 25 años Dios ha realizado en aquel lugar. Era el 2 de mayo del año 1993 cuando el cardenal don Marcelo González Martín consagró el templo parroquial de Santa Teresa en Toledo tras 4 años de intensas obras. Por eso, acompañado por el actual y los anteriores párrocos y vicarios y por el obispo auxiliar, el señor arzobispo de Toledo presidía este miércoles 2 de mayo de 2018 la Eucaristía con motivo de los 25 años de la dedicación y consagración del templo parroquial de Santa Teresa. Hace 25 años, el entonces pastor diocesano, don Marcelo, exhortaba en su predicación a que la gente entrara en el templo parroquial a rezar y a encontrarse con Dios, que se hiciera una labor fecunda y espléndida, que fuera parroquia eucarística, que se enseñara el catecismo con seriedad doctrinal, que en ella los grupos apostólicos encontraran el calor del Espíritu, que se animara a todos los fieles a ser evangelizadores, que las puertas del templo estuvieran abiertas durante el día. En su homilía, don Braulio Rodríguez expresó que necesitamos de los edificios, pero que no son lo más importante a la hora de dar vida a una parroquia y conseguir que ésta funcione. Lo que es importante, tanto en las antiguas como en las nuevas, es que eso sea realmente un clima donde la vida cristiana funcione y sea también un foco de posibilidad de llevar al Evangelio no solo a los que viven en el territorio. En su intervención, el señor arzobispo de Toledo explicó y definió los aspectos fundamentales de la pastoral clásica y en relación a la pastoral integrada destacó que en las parroquias todos somos constructores y que no podemos ser solistas, ni esperar que todo lo haga una sola persona. No puede hacerlo todo una persona, por muy listo que sea el párroco, por supuesto. Me parece que hoy, tanto en los grupos parroquiales como en los movimientos, pensemos en la Acción Católica o los que fueren, ¿no? En las nuevas comunidades que existen, en los nuevos grupos que se pueden hacer, tenemos que contar con gente que deben ser no simplemente los que ayuden al pobre cura, sino los colaboradores y corresponsables. El señor arzobispo de Toledo concluyó su homilía indicando que hay un trabajo común en la parroquia y que ésta necesita estar unida a la diócesis. Todos los años la Iglesia española quiere visibilizar su compromiso por los enfermos y por todos los que viven la enfermedad de primera mano con un par de jornadas. La Jornada Mundial del Enfermo, el día 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, y la Pascua del Enfermo, con ocasión del 6º domingo de Pascua. Nuestro Secretariado de Pastoral de la Salud ha elegido el municipio pacense de Casas de Don Pedro para celebrar en la mañana del domingo 6 de mayo esta jornada diocesana. Este domingo 6 de mayo, 6º domingo de Pascua, la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo. Se trata de la 26ª edición de una jornada que, tal y como reconoce el Papa Francisco en su mensaje, ayuda a las personas enfermas a vivir su sufrimiento en comunión con Jesús resucitado. Viene a resaltar sobre todo esa realidad que eleva el sufrimiento humano como ofrenda a Dios y sobre todo porque tiene carácter redentor. Y la presencia de Cristo resucitado pues viene a iluminar lo que aparece como signos de sufrimiento, de dolor, de muerte incluso, pues la realidad de la esperanza cristiana. Las familias de los enfermos son el objetivo este año para la celebración de la Pascua del Enfermo. En esta campaña se quiere prestar especial atención a quienes cuidan a los enfermos y de entre ellos a sus familias que necesitan una atención especial por diversas razones. Por una parte se pueden dar situaciones muy difíciles, ya sea por la gravedad, las limitaciones que impone o lo prolongado de la enfermedad. Además, la enfermedad de las personas que amamos se padece con mayor sufrimiento y angustia.
De ahí el lema de la jornada de este año, acompañar a la familia en la enfermedad. Vivir la enfermedad significa que nosotros también desde la Iglesia queremos decir, desde lo que es el secretario pastoral de la salud, pues cuánto valoramos la presencia de la familia, que lo vemos cotidianamente en los hospitales, lo vemos cotidianamente en las parroquias, en las comunidades parroquiales, como son las familias las que sostienen y facilitan el que el enfermo vaya cogiendo sentido a la enfermedad y la vaya ofreciendo. Es muy importante no solamente el apoyo al enfermo, sino el apoyo al cuidador. La jornada diocesana comenzará en Casas de Don Pedro este domingo a las 11 de la mañana con la procesión con el Santísimo que se llevará a los enfermos, y a las 12 en el templo parroquial se celebrará la Santa Misa con unción de los enfermos. La Pascua del Enfermo finalizará con una comida fraterna. Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden rescatar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos por una nueva entrega la semana que viene, en el mismo sitio y a la misma hora, para hacerles llegar una nueva crónica de la Iglesia, toda la vida de la archidiócesis. Será aquí en el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.